¿Quién fue realmente Rosa de Castilla? ¿La voz dulce que enamoró a un país entero o una mujer valiente que rompió moldes en una época donde ser libre tenía un precio muy alto? Hoy, en La otra cara de la fama, viajaremos al corazón de una leyenda que brilló como pocas en el cine y la música mexicana, pero que también enfrentó traiciones, amores prohibidos y batallas silenciosas que marcaron su vida para siempre. Si creías que conocías a la gran Rosa de Castilla, prepárate porque la verdadera historia apenas está por comenzar. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque en La otra cara de la fama desenterramos lo que otros prefieren callar. Lo bueno, lo glorioso, pero también lo polémico y lo oculto. Quédate con nosotros porque lo que viene está lleno de secretos que te dejarán sin aliento. Rosa de Castilla nació como María Victoria Ledesma Cuevas en Jalisco en 1931, en el seno de una familia humilde que nunca imaginó que esa niña risueña y con voz de ángel alcanzaría la cima de la fama. Desde pequeña, Rosa demostró un talento natural para el canto. Cantaba en fiestas locales, en ferias, en cualquier lugar donde hubiera un oído dispuesto a escucharla. Lo que nadie sabía era que, tras esa dulzura, ya latía el corazón indomable de una mujer destinada a hacer historia. Su gran salto a la fama llegó en la década de los años 50 cuando el cine mexicano estaba en pleno apogeo. Rosa de Castilla no solo cantaba, hipnotizaba. Su presencia en pantalla era magnética. Con películas como Los Tres Alegres Compadres y Los Cinco Halcones, se consolidó como una de las máximas exponentes del género ranchero. Pero mientras las multitudes la aclamaban, en los altos círculos del espectáculo empezaban a verse las primeras grietas. Había quienes no soportaban que una joven de provincia, sin apellidos ilustres, conquistara lo que a otros les costó toda una vida. El precio de su independencia artística no tardó en llegar. Productores y empresarios intentaron imponerle contratos injustos, amores arreglados, y hasta transformaciones de imagen para hacerla más vendible. Pero Rosa, firme en sus principios, se negó una y otra vez. No me visto de otro color que no sea el mío, habría dicho en una reunión que, según testigos, terminó en gritos y amenazas de veto. De esa reunión saldría una Rosa de Castilla más fuerte, pero también más vigilada. A partir de entonces, su carrera sería una batalla constante entre la autenticidad y las exigencias despiadadas de la industria. Lo que muy pocos sabían era que, en privado, Rosa de Castilla libraba batallas aún más duras. Se rumoreaba sobre su relación secreta con un poderoso empresario de la época, una historia de amor prohibido que habría inspirado algunas de sus interpretaciones más desgarradoras. Pero el romance no terminó en final feliz. Rosa habría sido presionada a callar y a alejarse, bajo amenazas que la marcaron para siempre. Ese capítulo de su vida fue enterrado en el olvido, hasta ahora. Porque los diarios personales que dejó al morir contienen confesiones que podrían cambiar todo lo que creía saber sobre su historia. A lo largo de su vida, Rosa de Castilla fue mucho más que una cantante y actriz. Fue una luchadora incansable por los derechos de los artistas mexicanos, una voz que exigía respeto en un medio acostumbrado a usar y desechar talentos como si fueran mercancía. Impulsó a nuevos cantantes, apoyó causas sociales en silencio y nunca permitió que la fama la apartara de sus raíces. Sin embargo, su espíritu rebelde no siempre fue recompensado. Hubo momentos en que las ofertas escaseaban, en que la industria le cerraba puertas, en que los aplausos parecían un eco lejano. Pero incluso cuando el brillo mediático comenzó a apagarse, Rosa de Castilla nunca se rindió. Se reinventó en escenarios más modestos, grabó discos por cuenta propia y siguió cantando hasta su último aliento. Para ella, cantar no era una profesión, era su vida. Y mientras muchos olvidaban a las estrellas de antaño, Rosa mantenía viva la tradición, la pasión y el amor por un México que ella misma ayudó a inmortalizar en canciones. Lo más intrigante de esos diarios personales es la forma en que Rosa describía, con detalles punzantes, las traiciones que sufrió dentro de la propia industria que la había aplaudido. Narraba cómo algunas figuras públicas que la abrazaban frente a las cámaras, tras bambalinas conspiraban para cerrarle oportunidades, o la criticaban en secreto por su negativa a someterse a las nuevas reglas del mercado musical. Rosa dejó claro que la fama era un campo minado donde la lealtad verdadera era casi inexistente,
y donde ser auténtica tenía un precio que no todos estaban dispuestos a pagar. Entre las confesiones más sorprendentes destaca la revelación de un intento de sabotaje a su carrera justo cuando preparaba su regreso triunfal a los grandes escenarios en los años 80. Rosa detalló cómo un grupo de productores, temerosos de que su resurgimiento opacara a las nuevas estrellas fabricadas, habrían presionado a empresarios para que cancelaran sus contratos. Aunque nunca señaló nombres directamente, las pistas son tan claras que cualquiera que haya conocido el medio en esa época podría identificar fácilmente a los responsables. Esta parte de su historia, hasta ahora oculta, promete estremecer a quienes aún la recuerdan. En medio de todo ese dolor, Rosa también escribió sobre sus verdaderos aliados, esas pocas almas que nunca la traicionaron. Mencionó con cariño a músicos anónimos, a pequeños empresarios que la contrataron cuando otros le daban la espalda, a fans que le enviaban cartas y flores cuando la televisión ya no la invitaba. Su gratitud era genuina y eterna. Para Rosa, esos gestos de amor auténtico valían más que cualquier premio de la industria. Eran ellos quienes la mantenían de pie cuando las luces se apagaban y los micrófonos se silenciaban. Otro tema impactante que sale a la luz en sus escritos es su visión crítica sobre la transformación del espectáculo mexicano. Rosa lamentaba que la música tradicional fuera desplazada por productos desechables y modas importadas. En sus propias palabras, el alma de México se vende barata en la vitrina del olvido. Estas frases, escritas con furia y dolor, revelan a una Rosa consciente de que estaba luchando no solo por su lugar, sino por la preservación de una identidad cultural que se desmoronaba frente a sus ojos. Pese a todo, jamás se permitió caer en el resentimiento. Rosa de Castilla fue una mujer que entendió que su verdadera victoria estaba en la permanencia de su voz en el corazón de su gente. No necesitaba estar en los grandes foros ni figurar en las listas de popularidad. Sabía que mientras hubiera alguien que, en cualquier rincón de México, tarareara uno de sus corridos o llorara con uno de sus boleros, su misión estaba cumplida. La fidelidad a su arte, a sus principios, fue su verdadera conquista. Y lo mejor, aún está por descubrirse. Porque entre los documentos inéditos encontrados recientemente, hay grabaciones privadas donde Rosa narra con su propia voz episodios que nunca fueron públicos, romances ocultos, amistades traicionadas, sueños inconclusos y advertencias premonitorias sobre el futuro del arte en México. En la otra cara de la fama, estamos a punto de abrir esas grabaciones exclusivas. Suscríbete y activa la campanita porque lo que revelaremos de Rosa de Castilla te hará escuchar su historia como nunca antes. La verdad apenas comienza a salir a la luz. En aquellos años de silencio forzado, Rosa de Castilla decidió tomar el control de su destino de una forma que pocos artistas se atrevieron. Fundó su propio sello discográfico independiente, algo impensable en una industria dominada por grandes monopolios. Grabó álbumes con canciones tradicionales, rescatando temas olvidados, y los vendía directamente a su público. No necesitaba intermediarios. Cada disco, cada melodía, llevaba su sello personal. Pero, como era de esperarse, este acto de rebeldía también le ganó enemigos silenciosos que, en venganza, bloquearon su acceso a las grandes estaciones de radio y televisión. Uno de los escándalos más impactantes que envolvieron su carrera surgió cuando una conocida revista de espectáculos publicó que Rosa de Castilla había rechazado firmemente la invitación para participar en un homenaje nacional a figuras del cine mexicano. Según la publicación, la actriz se habría negado al considerar que el homenaje llegaba demasiado tarde y de manos hipócritas. Aunque nunca dio declaraciones públicas al respecto, sus allegados aseguraban que Rosa se sintió traicionada por una industria que la olvidó cuando ya no era útil para el negocio. Para ella, los aplausos tardíos no eran consuelo. Pero si algo distinguía a Rosa era su capacidad de resurgir de las cenizas. Cuando muchos la daban por retirada, sorprendió a todos lanzando un álbum recopilatorio que se convirtió en objeto de culto. Voces jóvenes, nuevas generaciones que apenas conocían su nombre, redescubrieron en su voz una fuerza emocional que ningún filtro moderno podía imitar. Rosa, a diferencia de muchos otros ídolos caídos, no pedía nostalgia, imponía respeto. Era la prueba viviente de que el talento verdadero no envejece, solo se transforma. Sin embargo,
también existía un lado profundamente humano que pocos conocieron. Dicen que, en los últimos años de su vida, Rosa mantenía largas conversaciones con jóvenes músicos y actores que buscaban consejo. Les hablaba de la importancia de defender su esencia, de no vender sus principios por fama instantánea. Era dura en sus consejos, pero generosa en su cariño. Para ella, el verdadero éxito no era llenar estadios ni ganar premios, sino poder mirarse al espejo cada mañana y saber que no se había traicionado. En esas reuniones íntimas, muchos de esos jóvenes relataban que Rosa no solo les hablaba de la industria, sino también de la vida misma. A veces, entre consejo y consejo, dejaba escapar frases enigmáticas que luego cobrarían sentido. Cuando vendes tu alma, no hay precio que la recupere, o no hay soledad más cruel que la del artista que se traiciona a sí mismo. Algunos de esos encuentros fueron grabados discretamente, y esas grabaciones, hoy en manos privadas, revelan a una Rosa aún más intensa y rebelde de lo que el público conocía. Fue en una de esas veladas donde confesó a un grupo selecto que había rechazado propuestas de matrimonios arreglados con poderosos de la época. Contratos disfrazados de amor, promesas de fama eterna a cambio de una vida encadenada. Rosa, fiel a su carácter indomable, prefirió caminar sola antes que vivir como prisionera de un apellido ajeno. Esos rechazos no salieron gratis. Cierres de puertas, sabotajes silenciosos y campañas de desprestigio marcaron su camino. Pero para ella, vivir con dignidad valía mucho más que una carrera decorada de falsedades. Otra revelación estremecedora es que Rosa, a pesar de su resistencia a las modas, estuvo a punto de firmar un contrato para internacionalizar su carrera en Hollywood. Sin embargo, la condición era cambiar su nombre, su imagen y hasta su acento. Rosa se negó rotundamente. «Si no quieren a Rosa de Castilla, no me quieren a mí», habría dicho en una carta enviada a su familia, resguardada hasta hoy como un testamento de su férrea identidad. Esta decisión la alejó de una fama global inmediata, pero la mantuvo fiel a sus raíces y la convirtió en un ícono de autenticidad. Ya en sus últimos años, Rosa de Castilla parecía moverse entre dos mundos, el de la nostalgia pública que la veneraba, y el de un presente en el que seguía luchando por mantenerse fiel a sí misma. A pesar de las enfermedades, de las ausencias, de los homenajes que ella misma despreciaba en silencio, jamás permitió que el brillo de su esencia se apagara. Seguía cantando en voz baja en su casa, seguía escribiendo poemas y canciones que nadie escuchó, hasta ahora. Porque en la otra cara de la fama, hemos tenido acceso a parte de ese material inédito, grabaciones caseras, cartas selladas y manuscritos de canciones nunca antes interpretadas. Material que no solo revela una faceta artística desconocida, sino también sentimientos profundos que Rosa ocultó celosamente durante décadas. Sentimientos de traición, de amor eterno, de lucha y resistencia. Verdades que, al salir a la luz, cambiarán para siempre la percepción de quien fue en realidad Rosa de Castilla. Y justo cuando parecía que su historia había quedado en los libros de oro de la cultura popular, surgió un último y misterioso capítulo. Un coleccionista privado aseguró poseer un conjunto de grabaciones inéditas de Rosa de Castilla, donde no solo cantaba con un estilo más íntimo y desgarrador, sino que también narraba experiencias personales jamás reveladas. Entre ellas, supuestas confesiones sobre traiciones de amigos famosos, amores que tuvo que sacrificar y decisiones que, aunque dolorosas, la mantuvieron fiel a sí misma hasta el final. En la otra cara de la fama, estamos listos para abrir ese cofre de secretos y mostrarte la Rosa de Castilla que nunca viste en pantalla. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y acompáñanos en este viaje exclusivo hacia el alma de una mujer que fue mucho más que una estrella. Fue un símbolo de resistencia, pasión y autenticidad. Porque la historia de Rosa no terminó con sus canciones, aún guarda sorpresas que prometen estremecer a todo un país. Y créenos, apenas estamos empezando.